el ámbito estrictamente judicial, en el cual a raíz de este pedido la Fiscalía también podría solicitar alguna otra medida que pueda conducir a un eventual pedido de extradición respecto a la ex primera dama. Dificultad para compra y venta de pasajes. Se vende con condicionamiento, si paso, paso, si no paso, no paso. Pero quiero comprar igual, ok, pero también tienes las consecuencias. Podemos reprogramar para 1 hora, 5 horas, 10 horas, 1 día, 2 días. Y en esa negociación están pasajeros y empresarios de transporte interprovincial. Gracias por el reporte, Jacqueline, desde La Victoria. Voy a conversar con Andy Carrión, abogado penalista. Está con nosotros y el día de mañana el Poder Judicial va a evaluar impedimento de salida para Lilia Paredes y para sus hermanos. Lilia Paredes no está en Perú y se va a evaluar un recurso que se llama impedimento de salida. No sé qué impedimento van a dictar, si es que le dictan el impedimento cuando ella ya está fuera del Perú. Sobre eso vamos a conversar, pero además está, por supuesto, su hermano Walter Paredes Navarro y el otro hermano David Paredes Navarro también. Doctor Carrión, qué gusto saludarle. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Manuel. Muchas gracias por la invitación. ¿Tiene algún sentido hablar de este tema en relación a Lilia Paredes cuando, digamos, ella ya está fuera del país? Si es que se entiende este requerimiento como impedimento de salida del país, ya no tendría absoluto sentido, Manuel, porque tal como tú lo has referenciado, la primera o ex primera dama se encuentra en el extranjero, específicamente en México, y es un pedido que de por sí ya se ha configurado, es decir, ya ella se encuentra en el extranjero, por tanto habría que ver cuáles son las alegaciones que la Fiscalía va a vertir en la audiencia que se va a realizar el día de mañana. Es así como sustentar un impedimento en base a un peligro de fuga, pero aquí el peligro ya no existe. ¿Sí? Un despliegue conductual real que ya se ha efectivizado en un viaje al extranjero. Ahora, en la posibilidad de que el proceso continúe, en la posibilidad de que esto avance y que se encuentre responsabilidades penales en el marco de las imputaciones hechas por el Ministerio Público en un juicio, y luego tenga que hacerse los procedimientos para traer a Lilia Paredes, ¿contaría este recurso, esta decisión, si es que finalmente se da, digamos, como un elemento para que ayude a este traslado a rendir cuentas a nuestro país, o sencillamente no surte efecto alguno? Es interesante lo que estás comentando, Manuel, porque habría que ver cuáles son los planos paralelos en los que se está manejando el sometimiento a la investigación. Por un lado, el ámbito diplomático internacional, en el cual ya la ex primera dama ha recibido el asilo formal por parte de las autoridades mexicanas, y por el otro lado, el ámbito estrictamente judicial, en el cual a raíz de este pedido, la Fiscalía también podría solicitar alguna otra medida que pueda conducir a un eventual pedido de extradición respecto a la ex primera dama. Ello, naturalmente, pasa primero por un requerimiento fiscal, una habilitación judicial y posteriormente un pedido formal a las autoridades mexicanas, que ya no estarían en el ámbito diplomático, sino más bien en el ámbito judicial. Okay. De todas maneras, la progresión de la investigación, porque debemos de señalar que la investigación sigue su curso, no por el hecho de que la ex primera dama se encuentre en México, significa de que las investigaciones se han paralizado. Estas van a seguir su curso y en definitiva también van a haber requerimientos específicos a la ex primera dama, como diligencias de declaraciones, requerimientos documentarios o algunas otras diligencias que vean por conveniente implementar la Fiscalía. Así que la investigación sigue su curso y es precisamente por lo cual ahora se va a realizar la audiencia el día de mañana a efectos de que la Fiscalía también pueda sustentar su medida cautelar. La pregunta sería ¿por qué no lo han hecho antes, no? Porque este es un tema que viene investigándose hace buen rato. De hecho, este es uno de los primeros temas. Este es un asunto cuando teníamos que ver con el tema del alcalde de Chadín, con el asunto de Anguía, con el señor Espino, que ya estaba, pero bastante antes, más o menos en paralelo con lo que pasaba con Juan Silva. Que se esté viendo ahora este asunto. Incluso el Ministerio Público ha hecho un organigrama, pone a la señora Lilia Paredes como coordinadora, como enlace, ha documentado, por ejemplo,
a partir del testimonio de Hugo Espino, de que quien abría las puertas para entrar a a residencia de Palacio de Gobierno era la señora Lilia Paredes, señor Espino, para conversar con la hermana, con Jennifer, y con la hermana Jennifer a hablar sobre qué temas, sobre las obras que se iban a definir, sobre el cumplimiento del 102, el decreto supremo, para que esto se aplique a través del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento cuando estaba en el Ministerio Heiner Alvarado. Es decir, ahí me cabe una pregunta: ¿por qué se demoró tanto el Ministerio Público y por qué además fue tan frágil para pedir impedimento de salida y no detención preliminar en su momento y quizá prisión preventiva? Hay estas diferencias que uno probablemente por ser profano al derecho no entiende, doctor Carrió. Sí, aquí hay que señalar algo importantísimo respecto también a lo que acabas de mencionar, Manuel, y es que al día de hoy nos encontramos frente a pedidos preventivos, pedidos cautelares, es decir, cómo se asegura a la persona en la investigación, al proceso que sigue en curso. No estamos hablando todavía de una sentencia condenatoria, ni mucho menos, pero dentro de estos presupuestos, Manuel, evidentemente existen suficientes elementos, como llama la norma, graves y fundados elementos de la comisión del delito, no solamente referido a lo que se le imputa a la ex primera dama, sino también a toda esa estratagema que ya la Fiscalía ha descrito muy bien en esta existencia de una organización criminal que, de acuerdo a su hipótesis, estaría dirigida nada menos por el expresidente Pedro Castillo. ¿Por qué no han solicitado antes una prisión preventiva? Esa es una muy buena pregunta que en rigor debería de responder la propia Fiscalía, pero también me atrevo a ensayar una hipótesis respecto a este último suceso, y es que el intento de golpe de Estado también ha cambiado ya el enfoque jurídico de todo el caso, ¿no? Porque recordemos que justo se dio el golpe de Estado y este caso del impedimento de salida del país, que había sido resuelto en una primera instancia, tuvo que ser resuelta también por una instancia superior, es decir, la sala superior, que declaró justo nulo el pedido anterior. Y al haber declarado nulo o nula esta decisión que se tomó en primera instancia, pues ya estaba la vía habilitada para que la primera dama o ex primera dama pueda salir a México a cumplir con el asilo que ya se le había otorgado. Esto cambia la situación. Correcto, porque correcto. no significa Buena que este pedido del impedimento de salida del país no pueda reconfigurarse en un pedido, por ejemplo, de prisión preventiva. Más aún en atención que no es que exista un peligro de fuga, sino que ya se fugó. Y este dato real y objetivo podría meritar que también la Fiscalía pueda reconvertir este cambio y transformarlo también en un pedido de prisión preventiva. Ya eso está naturalmente en manos de la estrategia de la propia Fiscalía. Si esto ocurriría en evaluación, en el marco de la estrategia del Ministerio Público, como usted señala, se hace esta solicitud y se acepta a nivel del Ministerio Público, ¿qué ocurriría con el asilo de la señora Lilia Paredes, teniendo ya un requerimiento de prisión preventiva a la ex primera dama? ¿Cómo se tramita eso? Resulta interesante señalarlo, porque en todo proceso de extradición, Manuel, existen dos aspectos muy definidos a desplegar. Primero es el aspecto estrictamente judicial, es decir, si ya existe un requerimiento expreso por parte de la justicia peruana al Estado mexicano para que cumplan con la extradición de la ex primera dama, esto en México tiene que ser resuelto primero a instancias judiciales. La Fiscalía asumir el caso, la Fiscalía mexicana, y el Poder Judicial, por ejemplo, el Poder Judicial mexicano aceptar la extradición de la ex primera dama. Pero esa es solamente la primera etapa, porque hay una segunda etapa, que es la decisión del Ejecutivo mexicano. Y es evidente que si el Ejecutivo mexicano ya le ha otorgado el asilo, muy poco probable que contradiga esa decisión aceptándola. En la práctica esto definitivamente no podría cumplirse. Además ya está clarísimo que Manuel Andrés López Obrador quiere que se quede en México Lilia Paredes y sus hijos. Ha sido muy gentil como siempre. Andy Carrión, abogado penalista, ha estado con nosotros explicándonos este tema de debate que va a ocurrir el día de mañana en el Poder Judicial. Muchas gracias, doctor, como siempre.